Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Quiero iniciar dando un testimonio que nos ocurrió esta semana. Uno de estos días, la semana pasada, mi esposo se levantó y noté de que en su cachete estaba inflamado. ¿Qué sucede? Que al parecer tenía una molestia en un colmillo y esto lo estaba afectando de manera que su rostro lo tenía hinchado. Ahora, como entendemos estas situaciones que se están dando, de la pandemia y todo este tipo de infección, lo menos que uno quiere hacer en estos días es presentarse a un hospital o un sitio de, de atención médica. El asunto está en que pasaron los días y pudimos ir a conseguir unas pastillas allí para ayudarlo a desinflamar, pero fueron tiempos o días, algunos días de Dios mío, guíanos, ¿qué vamos a hacer? Mete tu mano, extiende tu mano, porque la verdad no sabíamos cómo iba a seguir evolucionando. Lo bueno es que en medio de todo esto podemos testificar una vez más de la bondad del Señor, de que pasaron como 3 o 4 días en esta situación, estuvimos poniendo algunos paños para mitigar un poco el malestar en el rostro y me cuenta también en el lugar donde él trabaja. eh, Ustedes saben que los compañeros a veces molestan y todo eso. Y me cuenta uno de esos días que uno de los compañeros le decía, la esposa de él le metió una cachetada y le hinchó el rostro, entre ellos riéndose. Y bueno, hasta gracia se hizo de eso, ¿no? O chiste o broma. Pero lo bueno de todo esto es que Dios, en su misericordia, creo no permitió ir más allá, sino que damos gracias a Dios de que toda esa inflamación y toda aquella molestia poco a poco fue bajando y bueno, a Dios damos gracias por su intervención y quiero testificarte eso. Si estás atravesando alguna situación, no pierdas tu fe porque Dios sigue obrando y bueno, seguir hacia adelante creyendo a nuestro Dios porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros, Él sigue interviniendo, Él sigue usando a la ciencia. Y si Él quiere también, Él tiene su manera muy particular de hacerlo, donde no hay intervención humana. Lo cierto es que Dios sigue al control. Él es Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Quiero compartir contigo un tema que espero que te bendiga mucho. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés, o se manifiesta a Moisés por medio de una zarza, y en medio de esa conversación, Dios le dice a Moisés lo siguiente. Estoy en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En esta serie de conocer a Dios es tan amplio, hay tanto. Yo creo nosotros pudiésemos quedarnos
todo el año, porque es tanto lo que hay en cuanto al conocer a Dios. Y como en una de las ocasiones comenté, si bien es cierto, no nos va a alcanzar esta vida terrenal para conocer a Dios. Y en su esplendor le veremos, le conoceremos cuando estemos delante de Él. Pero entre tanto, lo que podemos conocer a Dios en nuestro diario vivir, en las experiencias a la cual nosotros nos enfrentamos en el día a día, según este pasaje, podemos entender que Dios es un Dios que no está ausente de las situaciones adversas que sus hijos, que sus hijas o que la humanidad atraviesa. Y según este pasaje, Dios hablando con Moisés muestra de que Él ve, nuestro Dios ve cada situación que nosotros atravesamos, aun cuando nosotros pensamos que Él no está presente, Él está presente. Él está tan consciente de la situación en la cual tú te encuentras hoy, en la cual yo me encuentro hoy. Según este pasaje y otros en las escrituras, nosotros podemos tener claro que el Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que tuviésemos vida, vida eterna, vida en abundancia, no es un Dios que está ausente de las situaciones que nosotros atravesamos día a día. Y él le dice a Moisés, he oído el clamor. Ahora, ¿cuál era el cuadro de este pueblo? Cuando vemos en Éxodo capítulo 1, ahí nos enseña de que el pueblo de Dios estaba siendo oprimido. Y podemos verlo en el verso 9 del capítulo 1 de Éxodo. Dice de la siguiente manera, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mire, Faraón, los egipcios eran conscientes del potencial que había en medio del pueblo de Dios. El enemigo de nuestras almas sabe el potencial que hay en ti y hay en mí, que hay en el pueblo de Dios. Es que nosotros no somos portadores de cualquier cosa. Nosotros portamos la presencia de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios ha venido a ser morada en nosotros. Eso es sumamente grande. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que el mismo pueblo de Dios no era consciente, no había tenido la amplitud suficiente para conocer lo grande, lo fuerte, lo capaz que ellos eran. Mas, sin embargo, Faraón sí lo había reconocido. Y no solamente dice eso, sino que él planea, él busca la manera de mantener a ese pueblo cautivo producto de su ignorancia. Y dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Y mire, no solamente lo planearon, sino que llevaron a ejecución su plan. El 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Ahí está. Lo que Dios le dice a Moisés, yo he visto la aflicción, yo he escuchado el clamor. Esto es lo que Dios estaba viendo. ¿Qué Dios veía? Que los molestaban, poniendo cargas sobre el pueblo. Y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban
y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Los egipcios empezaron a hacer que el pueblo de Dios sirviese con dureza, con rigidez. Y en el 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Esa es parte de lo que se vivía. Ahora, en medio de esto de conocer a Dios, lo que podemos ver entre muchas cosas es que aún en medio de la aflicción, Dios no permitió que su pueblo fuera exterminado. Y eso me lleva a mí hoy a descansar y lo que trato de transmitirte en estas breves palabras es que en medio de la aflicción que nosotros atravesamos en esta tierra, tú necesitas tener claro que el Dios que te ve, el Dios que te escucha, siempre estará presto para darte victoria en medio de la situación que tú y yo atravesamos. Pero ¿qué ocurre? Por quizás desconocimiento de algunos principios de las escrituras, sucumbimos, nos desalentamos, desfallecemos o de pronto hasta abandonamos aquel camino que habíamos determinado en el Señor alcanzar. Desconocer qué, desconocer que en este andar tú y yo vamos a atravesar aflicción. Escucha lo que dijimos hace un momentito aquí. El pueblo de Dios era afligido y Dios lo conocía. Y en medio de tu situación, en medio de mi situación, es bueno tener claro que Dios conoce hoy en donde tú estás sitiado. Él sabe dónde es el sitio donde tú te encuentras, donde yo me encuentro hoy. Dios lo sabe. Y el hecho de que Él lo sepa debe ser buena noticia para ti y para mí, porque sabe que Él no te va a dejar. Dios siempre tendrá una salida. El asunto está en que de pronto la salida que tú estás esperando no va a ser de la manera que tú estás esperando. Hay una anécdota que escuché hace rato, dando a entender de la persona que no llegó a captar los momentos de Dios. Y la anécdota cuenta de que había una inundación. Las aguas habían crecido y había una persona en peligro. Estaba colgado en un árbol y las aguas venían subiendo. Y narran de que pasaron por allí en una balsa y la persona decía, no, 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 yo estoy esperando que Dios me va a venir a librar. Y la persona se subió a la balsa. Por allí luego rescatistas trataron con cuerdas de tirarle y decía, no, 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 Dios me va a venir a salvar. Y no hizo uso de aquellas personas que llegaron para brindarle los auxilios. Aún en helicóptero cuentan ya finales y la persona no quiso subir porque decía, no, Dios me va a venir y Dios me va a librar. Finalmente, la anécdota narra de que la persona falleció. Él estaba esperando a Dios de otra manera. Mas, sin embargo, las oportunidades que le llegó a su vida, él no pudo entender, según la anécdota, que era Dios enviando respuesta por medio de diferentes circunstancias de la vida. Dios siempre va a tener una respuesta. Entendemos también que a veces esa respuesta dice espera, esa respuesta dice no, esa respuesta dice sí. El asunto está en que cuando tú y yo tenemos claro de que Dios escucha,
de que Dios ve nuestra situación, pero que lo entendemos en nuestro espíritu, no en la mente, no en el alma. Cuando es entendido en nuestro hombre interior, eso nos va a inundar o nos debe de blindar con una actitud de confianza, de firmeza, de seguridad y de esperanza, porque conocemos que Dios va a intervenir de alguna manera u otra para sacarnos en victoria en medio de la situación que estemos atravesando. Esto lo conoció Josué. El joven Josué, yo miraba en el libro de Número, en el capítulo 14, allí la Biblia nos narra a nosotros cuando José es enviado con otros príncipes. Fueron a ver el lugar a punto de conquistar, pero necesitaban ver qué estaba pasando del otro lado. ¿Sabe? Cuando otras personas llegaron con noticias nefastas, con noticias de final, con noticias de que no se puede, con noticias de que el enemigo era mayor que ellos, con noticias que traían perturbación al pueblo. Mire, hubo un joven llamado Josué. Y claro, ahí estaba también Caleb, que la Biblia registra que en estos dos había un espíritu diferente. Y mire lo que en medio de un informe negativo de 10, miren lo que Josué dice, diciendo, ese pueblo que está del otro lado, si bien es cierto que son grandes, que son como gigantes, mire la percepción que tenía en los días, decía, nosotros nos vemos como langosta delante de ellos. Miren el concepto que ellos tenían de ellos mismos. Desconocían el potencial del Dios al que ellos servían. Y no solamente eso, desconocían el potencial o cómo Dios lo veía a ellos. ¿Sabe por qué? Porque yo no me imagino a Dios viéndolo a ellos como langosta. Ellos eran el pueblo de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido. Dios lo estaba viendo de otra manera. Pero ahí están los resultados cuando hay un desconocimiento de quién es Dios. Hay un desconocimiento de quién soy yo. Hay un desconocimiento de quién Dios dice que soy yo. Pero Josué le dice a ellos, tranquilos, cállense, no perturben al pueblo. Y mire lo que Josué pudo decir, porque eso era lo que veía, era lo que había conocido. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Y no solamente eso, él dice, nos lo comeremos como a pan. Ahora, ¿cómo cuando todas estas personas están viendo lo mismo, cuál fue el factor que marcó la diferencia en Josué? Es que Josué sabía quién era Jehová. Debemos de recordar que Josué era servidor de Moisés y José estaba a la puerta del tabernáculo. Josué experimentó en ocasiones aquellas experiencias que tuvo Moisés. Es decir, de alguna manera u otra, Josué tuvo algún grado de conocimiento de quién era Jehová, quién era Dios. Y esto lo empoderó a él de tal manera que él podía ver a sus enemigos como nada delante de Dios. Porque es que realmente es así. ¿A qué tememos muchas veces? Muchas veces tememos lo desconocido. En medio de una enfermedad, tememos porque no sabemos cómo va a ser el desenlace
y nos llenamos de temores. Tememos cuando no tenemos en control algunas cosas que nosotros estamos acostumbrados a tener en control. Cuando no manejo un presupuesto, cuando no soy yo la que estoy controlando, ya pareciera como que ya mi hija, mi hijo, ya han crecido, ya no los puedo controlar. Y nos embarca muchos sentimientos en ocasiones de temores. Estamos viendo que van pasando el tiempo y las metas que habíamos alcanzado parece como que se alejan en vez de verlo más cerca. Y todas estas cosas y más, sin darnos cuenta, nos comienzan a cargar de un sentimiento de temor. Y ese sentimiento de temor entonces comenzamos en nuestras actitudes a decir cosas que no dicen realmente lo que hay en nosotros. Muchas veces es temor, muchas veces es miedo al porvenir. Pero cuando conocemos, según las escrituras o por experiencia vivida, quién es Dios, nosotros podemos estar en un estado de quietud, de paz, de confianza. Porque evalúa, hasta aquí no te has muerto de hambre. Evalúa, hasta aquí tienes lo necesario. Evalúa. Aún hay esperanza. Ponte a pensar las situaciones que vives. Recuerda, Dios suplirá todo lo que haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. En el cielo no hay pandemia, en el cielo no hay crisis. Evalúa de alguna manera u otra el Dios que se le manifestó a Moisés, diciendo, yo he visto la aflicción, he oído el clamor. ¿Será que Él no ve lo que te aflige? ¿Será que Él no sabe lo que aqueja en ti, en mí, algún grado de temor? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en medio de esto? Y la Biblia nos invita a nosotros a no perder de vista quién es Dios, a no perder de vista que el factor fe en Él no debe de faltar. Y ahora, más que nunca, tu fe y mi fe debe de estar cimentado en que Dios es un Dios que ve, Él es un Dios que escucha y Él es un Dios que responde. No será quizás en tu tiempo. Recuerda que para Dios un día es como 1000 años. Que lo que nosotros podemos estar viendo como 12 años, como 20 años, como 30 años, según el reloj de Dios, quizás está en el segundo 20. Quizás no está ni en el minuto del reloj de Dios. Lo cierto en medio de esto es que si Dios lo dijo, tendrá cumplimiento. Y aún el libro de Hebreos nos muestra de que hubieron hombres y mujeres que se fueron de esta tierra sin alcanzar lo que Dios les había prometido. ¿Será que Dios mintió? No, Señor. Pero ellos siguieron creyéndole a Dios porque le conocían. Entonces, no podemos perder de vista que es necesario mantener esa hambre por conocerle, esa disposición por inquirir en su palabra. Y si no entiendes mucho, busca a alguien que te pueda ayudar, alguien lleno de la presencia de Dios, alguien que dé fruto de que es temeroso o que es temerosa de Dios. Pero vale la pena, si hay un terreno donde vale la pena mantenerse, es en el terreno del conocimiento de quién es Dios. Dios es bueno, ya lo dijimos, fortaleza en tiempo de angustia. Dios es el Dios que se revela a su pueblo como el Dios que le ve, como el Dios que oye y como el Dios que te ayuda a ti y a mí para sobreponernos a toda situación adversa
y al final darnos la victoria, porque sabe que tú y yo levantaremos nuestras manos y daremos a Él la gloria, porque entenderemos si no hubiese sido por la mano de Dios, no hubiésemos podido atravesar esta enfermedad, esta escasez, esta adversidad, esta situación difícil. Entonces vale la pena conocer a Dios y Él se revela cada día en medio de las circunstancias de la vida. Quizás es cuestión de detenerte un poco y mirar tu entorno y te darás de cuenta de que Dios siempre ha obrado. Él es el Dios que se presenta en medio de los leones. Él es el Dios que se mete con el hombre en el horno cuando calientan el horno mucho más de lo normal. La Biblia registra que Él entró en el horno con su hijo, con sus hijos. Dios no te va a dejar solo, no te va a eximir de las aflicciones. Las aflicciones necesitamos entender que son necesarias. Es necesario entenderlo, que muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia en el libro de los Salmos, pero de todas ellas le librará Jehová. Es necesario la aflicción. ¿Por qué? De pronto no lo tenemos claro, o de pronto hay alguna pizca de luz en cuanto a eso. Pero lo que sí sé es que el Dios que libró a Job, que vio su aflicción, que vio su ruina, que vio como todo se le vino abajo, Él no dejó a Job allí. Era necesario pasar por allí, pero ese no fue su final. Así que de pronto donde tú y yo pudiésemos estar hoy, quizás nos causa lágrimas, quizás no has visto, no hemos visto todo, pero lo que te puedo decir que es necesario que atravieses allí, así como era necesario que Jesús atravesase, aún en el momento donde ya él lo sintió fuerte, él decía, Padre, si es necesario, si es posible, pasa de mí esta copa. Era posible para Dios, claro que sí, pero era necesario pasar por allí. Y Dios no lo dejó en ese sepulcro. Dios no te va a dejar en esa aflicción, pero que tú y yo podamos atravesarlo alabándole, bendiciéndole, diciendo yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de esta tierra Él me va a levantar. Como dijo Josué, tranquilo, nos lo comeremos como a pan, porque lo que en ellos se sostiene, lo que ellos se sostienen en brazos de hombre, pero nosotros nos sostenemos en el brazo del Dios viviente. Así que conoce de que tu Dios no te va a dejar. Y cuando lo atraviesas, podrás ayudar a otros y podrás testificar del Dios al cual tú y yo servimos, porque es el Dios que ve, es el Dios que oye y es el Dios que responde al clamor de su pueblo. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dejes de clamar, no dejes de confiar, no dejes de esperar. Salmo 126 señala, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Estaremos alegres. Quizás hoy no tienes para enfrentar esta situación, pero Dios no te va a abandonar. Tu respuesta no está en el gobierno, tu respuesta no está en los hombres, ni la mía tampoco. Nuestra provisión viene de arriba. No lo pierdas de vista. Alzaremos nuestros ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová.
Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. La Biblia dice, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero ¿sabes qué? Termino con esto. Es necesario el factor paciencia, según el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Mire, pacientemente. Esa angustia no es por siempre, esa aflicción es por siempre. El salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí. Él escuchó mi ruego. Él me sacó del pozo de la desesperación. Quizás estás en ese pozo hoy, pero nada más, no pierdas tu fe en Él. No pierdas tu confianza en Él. No pierdas tu esperanza, porque Él te va a sacar del hoyo de la desesperación. No desmayes, porque Dios, si hay algo que Dios no puede hacer es mentir. Y lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. ¿Sabe qué? Va a ser más temprano que tarde. Aguarda un poco, espera en su presencia. Aguarda un poco, porque Dios se va a manifestar a favor de ti, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Él es un Dios que ve. Y Él es un Dios que desciende. Y Él usará sus Moisés. Él tendrá muchos Moisés en el camino que te van a sorprender a ti, quizás a mí. Pero de qué Dios va a responder, Él va a responder. Espero que te haya servido estas palabras. Que bendigan tu vida, que alienten tu fe a no desmayar en medio de este tiempo de crisis, porque Dios actuará a favor de su pueblo. Te bendigo en el nombre del Señor. Que tengas un excelente día. Hacia adelante.